Bueno, vamos a iniciar ya el tiempo prudencial para conectarse. Vamos a iniciar entonces con nuestra actividad del día de hoy, pues dándole continuidad al trabajo que venimos desarrollando desde el año anterior. Hoy damos inicio a la unidad 3, a la unidad número 3, y que tiene que ver con lo de permutaciones y conteo. Yo les había colocado en la plataforma, espérenme, ya les comparto. Entonces, a ver, ya esperemos un minuto para que ustedes lo puedan ver. Ok, ya lo están viendo. Entonces, yo les había colocado en la plataforma, pues el documento con el cual vamos a trabajar, que es esta guía de técnicas de conteo. Eh, a partir de esta guía, pues realizamos el producto 3, que ya pues ahorita al final hablaremos sobre la entrega de ese producto 3, ¿sí? Entonces, aquí vamos, en esto vamos trabajando y pues voy a compartirles ahora el documento, esta guía, pues para empezar a trabajar sobre esa guía. Bueno, bueno, listo. Entonces, bueno, la idea de este documento, igual pues lo vamos a trabajar, vamos a continuar en este año como la misma dinámica que trabajamos el año anterior. La idea es que con el documento pues ustedes puedan mirar cómo nosotros, digamos, la temática y aprovechar estas tutorías que estamos trabajando para poder, digamos, avanzar en el proceso, ¿sí? Entonces, en esta guía pues inicialmente les planteaba que pensáramos en esta situación. Entonces dice, se tienen 5 candidatos para conformar un grupo de 3 representantes ante un comité. Si a cada candidato se le asigna como forma de identificación las vocales del alfabeto, es decir, esos 5 candidatos los vamos a representar con las vocales del alfabeto, ¿cómo quedarían conformados los grupos? ¿Cuántos grupos diferentes saldrían? Entonces, digamos que situaciones como estas se nos pueden presentar cantidades. En muchas situaciones se nos pueden presentar este tipo de situaciones, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un restaurante y nos muestran, por ejemplo, la carta donde nos digan, bueno, tenemos esta sopa, de sopa tenemos estas 3 o 2 clases de sopa. De principio tenemos estos 2 clases de principio. De proteína tenemos tenemos carne de res, cerdo y pollo, y tenemos jugo o limonada natural. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a mezclar esos tipos de almuerzos para pedir un almuerzo? Cuando nosotros vamos a escoger nuestra ropa.
Entonces, por ejemplo, tenemos, por decir algo, 3 pantalones y 4 camisas y 2 pares de zapatos. ¿Cómo puedo yo hacer como esa mezcla entre esos pantalones, esas camisas y esos zapatos? ¿Cuántas mudas de ropa yo podría sacar para colocarme? Entonces, son cantidad de situaciones en las que nosotros tenemos que organizar, ¿sí? Cuando nosotros nos piden crear la clave para una tarjeta con 4 dígitos, ¿cuántas claves podríamos nosotros pensar? Las placas de los vehículos o de las motocicletas que mezclan letras, números y que en el orden es importante. ¿Cuántas placas diferentes podemos tener disponibles? Entonces, la idea de estas técnicas de conteo lo que a nosotros nos permiten es eso. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio sencillo, en teoría sencillo, donde nosotros vamos a partir de 5 candidatos que están representados con la letra A, E, I o U, vamos a empezar a armar grupos de 3. Entonces, por ejemplo, vamos a empezarlos a armar. Pues yo voy a utilizar digamos, un patrón de formación desde el principio hasta el final, como para tener claro que me salen todas las opciones. Entonces, diríamos, bueno, el primer grupo es A e I, o sea, los 3 primeros. Otro grupo sería la A con la E con la O. Y otro grupo sería la A con la E y con la U. Entonces, esa sería la manera de mezclar la A y la E con las otras 3, I, O, U. Luego pasaría ya no a la A con la E, sino la A con la I. Entonces, la A con la I, y ahora pues la mezclaría o la agruparía con la O y con la U. Ya no me devuelvo, ¿sí? Porque voy hacia adelante. Entonces, ahora la A con la I y la mezclo con la O, la mezclo con la O y la mezclo con la U, ¿sí? Listo. Entonces ya tengo la A con la E y mezclada con las otras 3. La A con la I y mezclada con las 2 que me quedan. Ahora pasaría a la A con la O y pues me quedaría únicamente la U. Y ahí tendríamos nosotros todos los posibles grupos que se me formarían, incluyendo la A. Mire que ahí como que mi protagonista en ese grupo es la A. La A la mezclé con las demás. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo. Ahora, pasamos a la siguiente. Como yo les decía, digamos, tengo como una manera de adelante o de izquierda a derecha para conformarlos, pues para no enredarme. Entonces, digamos que la A ya la tuve con todas las posibilidades. Entonces, ya no voy a tenerla en cuenta. Ahora arranco con la E, pero no me devuelvo, porque la A ya la tuve en cuenta con todas. Entonces, mi siguiente grupo sería la E con la I y con la O. Y mi siguiente grupo sería la E con la I y con la U. Entonces, ya estoy partiendo desde la E, la A ya la tomé para todas las posibilidades y ahora voy partiendo desde la E. Entonces, la E con la I y con la O y luego la E con la I y con la U. ¿Listo? Y finalmente me quedaría la E con la O y con la U. Listo. Y ya tengo todos los posibles grupos que puedo conformar para la letra E. Entonces ya las 2 primeras vocales que me representan, los 2 primeros representantes, ya las tengo en cuenta. Ahora voy a empezar con la I, o voy pues para la I. Entonces, la I con la O y con la U. ¿Listo? Ya no podría pensar en decir, bueno, voy a mezclar la I con la A y con la E, porque esas yo ya las tengo. Aquí, fíjense que me están diciendo que es un comité, entonces yo nombro 3 personas, la A, la E y la I. Si yo dijera la E, la I y la A, no habría diferencia. Son las mismas 3 personas porque van para un comité. Por eso voy de adelante perdón, de izquierda a derecha. Y me quedaría el grupo de la I o U. Y ya terminaría las opciones, porque son 3 integrantes de 3 grupos. Entonces, por eso, pues yo digamos que ahí ya no tendríamos más opciones de trabajar. Entonces, podríamos decirlo que si yo tengo 5 candidatos y necesito armar comités con 3 candidatos o 3 representantes, pues yo tendría la posibilidad de armar 1, 2, 3, 4,
Espérenme por acá, que es que ya. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. Entonces, quiere decir que si yo tengo 5 candidatos y tengo que de esos 5 escoger 3, tengo 10 formas posibles en las que yo pueda escoger esos comités. ¿Listo? ¿Qué teníamos en cuenta aquí o cuáles eran las características que teníamos en cuenta acá? Básicamente, habían dos cosas pues que nosotros teníamos en cuenta acá. Una de las primeras características que debíamos tener en cuenta es que por ser un comité, el orden no interesa. Eso es lo primero pues que tenemos en cuenta. Es decir, si yo digo que el comité está formado por A, E, U, pues es lo mismo que si yo dijera el comité está formado por EUA. No interesa, son las mismas tres personas, ¿sí? O que si yo dijera UEA, ¿sí? No interesa. Entonces, por eso decimos que por ser un comité, el orden no interesa. Y la otra consideración que es importante tener aquí es que como son personas, porque son candidatos, para formar un comité, no puedo repetir candidatos. Candidatos. Yo no puedo decir que mi comité está formado por AAA, ¿sí? Porque estaríamos hablando de la misma persona. ¿Listo? Entonces, por ser un comité, no se pueden repetir candidatos. Diferente situación, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que vamos a armar, por ejemplo, una clave, ¿sí? Una clave para una tarjeta. Y nos dicen que la clave está conformada por 4 dígitos. Pero nosotros sabemos, primero, que sí podemos repetirlo. Entonces, quiere decir que yo puedo escoger la clave 8888 y eso es válido. ¿Sí? Yo puedo repetirla. También significa, por ser una clave, que el orden importa. Entonces, no es lo mismo que yo diga 1, 2, 3, 4, a que diga 1, 3, 4, 2, por ejemplo. A que diga 1, 2, 4, 3, ¿sí? O a que diga, por ejemplo, 1, 4, 3, 2. O a que diga 4, 1, 2, 3. Y ahí pues podría seguir sacando 4, 1, 2, 3. Y así podría sacar claves diferentes. Entonces, esto nos implicaría que nos darían muchísimas más cantidades. Entonces, imagínense cuántas posibles claves yo podría asignar cuando me piden una clave de 4 dígitos. ¿Por qué? Porque estas dos condiciones que sí teníamos acá, aquí ya no nos cambiaría. Aquí ya nos cambiaría. ¿Por qué? Porque primero que todo vamos a decir que el orden de los números interesa. Por lo tanto, los mismos números en diferente orden se consideran otro grupo, otra posibilidad, ¿sí? Los mismos números en diferente orden. Mire que ahí tengo los 4 primeros dígitos, bueno, faltaría el 0, y ahí podemos seguirle cambiando el orden y nos darían muchos más, ¿sí? Entonces, cosa que no pasaba con el primero. Y la otra condición es que se pueden repetir los números. Entonces, por eso, pues nosotros podemos decir que existe la clave 888 o 999 o 333, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que ahí nos está dando, eh, digamos, la diferencia, ¿sí? Ahora, no podríamos decir, no, es que si es con personas, pues no vamos a poder repetir. No, claro que se va a poder repetir, porque, por ejemplo, yo podría decir, voy a rifar entre estos 5 candidatos, voy a rifar eh, tres, tres premios, ¿sí? 3 computadores, por ejemplo. Pero yo pongo la condición que
que el que se gana el que digamos que puede ser el mismo ganador, es decir, que el primer computador se lo puede ganar la persona E, pero cuando yo voy a rifar la segunda, él puede volver a participar. Entonces, el segundo computador también podría ganárselo la persona E. Y el tercer computador también podría ganárselo la persona E. Entonces, a pesar de que esté trabajando con personas, yo sí podría llegar a pensar en situaciones donde esa persona puede repetir. En este caso o en este ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí, pues no podemos repetir porque eran personas para un comité. ¿Sí? Entonces, no puede ir una misma persona y decir que son tres. Pero si, por ejemplo, son personas participando en rifas y la persona puede participar todas las veces posibles, por ejemplo, digamos, diariamente juegan dos loterías, por ejemplo. Una misma persona puede comprar boleto de ambas loterías y una misma persona puede ganarse ambos premios mayores. Entonces, ahí sí, cuando yo hablo de los ganadores, pues la persona puede repetir. Entonces, aunque son dos loterías diferentes, el ganador podría ser el mismo. Supongamos que está con mucha suerte y se gana las dos loterías. Entonces, por eso, no es tanto si es con personas o con cosas, sino que la situación, y por eso es tan importante analizar la situación me permite a mí entender si puedo o no puedo repetir, porque básicamente eso es lo que me hace la diferencia entre una cantidad y otra. Aquí me salieron 10 opciones porque no podíamos repetir. Pero si pudiéramos repetir, las opciones se me alargarían porque entonces ya incluiríamos, por ejemplo, el AAA, incluiríamos el AAE, ¿sí? Y bueno, y ahí nos saldrían infinidades donde se pudiera repetir, pero en este caso no se podía repetir. Entonces, por eso, cuando yo estoy analizando esta situación, pues es muy importante identificar estas dos características. Primero, si se pueden repetir y segundo, si, digamos, si se puede repetir y segundo, si el orden importa en lo que yo estoy haciendo o no. ¿Listo? Entonces, esas son las dos características. Ahora, mire que aquí hicimos el ejercicio con 5 candidatos para sacar grupos de 3. Si sacamos grupos de 2, pues nos darían pues más opciones, ¿sí? Ahora, pero bueno, aquí nos dieron 10. Pero mire que cuando ya empezamos a tener la cantidad de claves que yo puedo formar con 4 dígitos, pues mire que aquí solamente con los 4 primeros dígitos llevamos estas y todavía nos faltan, porque el orden hace que cada una sea diferente. Entonces, imagínense la cantidad que pueden salir. Entonces, ahí es donde aparecen las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo como estrategia para que yo no tenga que ponerme a hacer todos estos grupitos, así como lo hicimos aquí, pues muy práctico porque eran solo 5, sacábamos 3, no importaba el orden y no se podían repetir. Entonces, ahí solo esos y ya nada más. Entonces, las técnicas de conteo, que son las permutaciones y las combinaciones, pues nos permiten a nosotros encontrar la cantidad de opciones que me salen sin necesidad de que yo me ponga a hacer todo este proceso. Las técnicas de conteo son básicamente dos, ¿sí? Las técnicas de conteo son básicamente dos, que es lo que se llama las permutaciones y las combinaciones. Hay unas fórmulas y pues ahí están en el documento, que se trabajan a partir del factorial de un número. Por eso pues acá, digamos, yo les hago como el recorderis de qué es el factorial de un número, ¿sí? Entonces, hay esas fórmulas pues a mí me permiten encontrar la permutación y la combinación de las cantidades que me están dando ahí o de la situación. ¿Qué es lo importante tener acá en cuenta cuando yo hablo de permutaciones y de combinaciones? Básicamente es esto que nosotros hicimos acá. Si
no interesa el orden, como lo colocamos acá, quiere decir que esto es una combinación. Y vamos a utilizar la fórmula de la combinación, porque simplemente vamos a agrupar. No me interesan en ese grupito como quede. Lo que me interesa es quiénes van a estar en el grupo. En cambio, cuando interesa el orden, entonces es lo que llamamos nosotros permutación, porque aquí sí vamos a permutar. Recuerden que permutar es cambiar. Entonces, es importante si la A quedó de primeras, quedó de segundas o quedó de terceras. Entonces, por eso, la clave para distinguir entre permutación y entre combinación es que en la combinación no interesa en el orden que yo organice los elementos y en la permutación sí interesa el orden. Eso es básicamente, digamos, como lo que se tiene para trabajar, ¿sí? Para trabajar las opciones que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con esta otra condición que yo les dije de cuando se pueden repetir los elementos? ¿Qué pasa si yo puedo repetir los elementos? Significa que yo voy a tener, cada vez que yo tenga que escoger un elemento, pues voy a tener las mismas posibilidades. Entonces ahí yo no voy a hacer una permutación ni una combinación, sino simplemente voy a multiplicar. Por ejemplo, si yo estoy armando una clave de una tarjeta con cuántos dígitos, con 4 dígitos, ¿cuántos dígitos tenemos? Nosotros tenemos 10 dígitos. ¿Cuáles son esos 10 dígitos? El 0, perdón, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Esos son los dígitos. Entonces, quiere decir que cuando yo voy a formar mi clave de los 4 dígitos, yo empiezo y digo, para colocar el primer dígito, o sea, sí, el primer dígito de la clave, ¿cuántas opciones tengo? Ah, bueno, tengo 9 dígitos para el primer número. 9 opciones. O bueno, no voy a colocar aquí las. Para el primer dígito, yo tengo 9 opciones. Listo. Ahora, voy a escoger el segundo dígito. ¿Cuántas opciones tengo? Pues la misma, no, perdón, 9 no, 10, perdón, porque son 10 dígitos. Entonces tengo 10 opciones, ¿sí? Voy a escoger el segundo número. ¿Cuántas opciones tengo para ese segundo número? Pues nuevamente tengo 10, ¿sí? Nuevamente tengo 10. ¿Por qué? Porque como yo puedo repetir, pues tengo nuevamente los mismos 10. Voy a escoger el tercer número. ¿Cuántos dígitos tengo posibles? ¿O cuántas opciones tengo? Pues tengo 10, ¿sí? O si finalmente voy a escoger el cuarto dígito, pues tengo 10 posibilidades. Y aquí lo que hago es multiplicar, ¿sí? Multiplicar. Regáleme un minuto, por favor.